Les invito a que abran sus Biblias al libro de Efesios capítulo 6, y vamos a leer los versículos 1 al 4. Versículos 1 al 4, aunque nos estaremos enfocando en el versículo 4 en esta mañana. Gracias, Peter y Pam y Sean por acompañarnos en la alabanza en esta mañana. Gracias, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Oremos, acompáñame a orar juntos. Señor, gracias por la instrucción de tu palabra en esta mañana y, Señor, inmediatamente antes de entrar al estudio de tu palabra en esta mañana, estamos conscientes de nuestra necesidad de ti y estamos conscientes que somos débiles y por lo tanto necesitamos de que tú nos asistas. Nos asistas en la forma en la que podamos comprender tu palabra, que nos des ojos y la voluntad, la inclinación en nuestra voluntad para poder vivir tu palabra. Y Padre, te rogamos de que, como bien decía, oraba hace unos momentos Peter, podamos ser no solo oidores de tu palabra, sino hacedores también, como nos recuerda tu palabra en el libro de Santiago. Señor, por eso pedimos tu asistencia y que nos ayudes a poder entender tu palabra y vivirla en nuestros días, en nuestro día a día, y que en ello, Señor, tú seas glorificado. Y rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar sus asientos, hermanos? Hemos titulado este mensaje La crianza bíblica, instrucciones esenciales para los padres, aquí en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y lo que queremos hacer en esta mañana es continuar nuestro estudio de la sección del libro de Efesios, que nos proporciona instrucciones sobre las relaciones dentro del hogar. En particular, hoy veremos las instrucciones, hermanos, que se les da a los padres respecto a la crianza de los hijos y cómo debe de ser. Nos da instrucciones a los padres a cómo seguir, a cómo debe de ser nuestra crianza. Debe ser una crianza bíblica en nuestros hogares. Y la crianza de los hijos, hermanos, para aquellos que son padres de familia y tienen hijos en casa, hijos particularmente pequeños, saben de que la crianza de nuestros hijos es uno de los mayores privilegios que Dios ha dado y que da a los padres. Pero que también con ese privilegio que reciben los padres de criar a hijos, también juntamente con el privilegio viene una responsabilidad. Viene una responsabilidad que viene a ser desafiante para nuestras vidas a menudo, la crianza de nuestros hijos. Pero como creyentes hemos sido llamados a criar a nuestros hijos, como dice Efesios 6:4, en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Con qué fin? Bueno, procurando siempre el bienestar de ellos en mente, buscando discipularles con el Evangelio, con la palabra de Dios. Y todo ello siempre rogándole al Señor de que pueda usar nuestras vidas en esa responsabilidad que nos ha dado y permanecer fiel al Señor con la instrucción que nos ha dado. Y sin embargo, en esta tarea de la crianza a los hijos, debido a nuestra lucha contra el pecado y a las influencias también del mundo, y en realidad en nuestra propia experiencia también, que son contrarios a menudo al estándar bíblico, se nos hace fácil, hermanos, perder de vista
el modelo divino o la instrucción bíblica que el Señor ha dejado acerca de la crianza de los hijos. Obviamente se han escrito libros acerca de esto, de este tema, y no pretendo abarcar todo lo que se pudiera abarcar acerca del tema de la crianza de los hijos, pero sí me gustaría pasar un tiempo viendo, analizando, que juntos analicemos lo que Dios ha dejado revelado en su palabra para las instrucciones que le ha dado a los padres en cuanto a la crianza de los hijos. Así que aquí en Efesios capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo, bajo la inspiración, obviamente, del Espíritu Santo, vemos aquí en el texto que nos provee vemos principios, instrucciones que se le dan a los padres en la crianza de los hijos. Y este pasaje no solo va a corregir tendencias pecaminosas para los padres que los padres tienen y que luchan con ellos, sino que también va a venir a establecer este pasaje principios bíblicos que nos ayudan a criar a nuestros hijos en el temor, en la disciplina y amonestación del Señor. Así que por ello, aquí en nuestro pasaje vamos a encontrar 3 instrucciones esenciales. En realidad van a ser 3 mandatos que se le da a los padres sobre la crianza bíblica de los hijos. Número 1, vamos a ver de que el versículo habla acerca de no provocar a ira a los hijos. Y nos va a llamar a evitar actitudes, acciones que vengan a desalentar o que desalienten o que puedan desalentar a nuestros hijos o que los lleguen a frustrar y por ende llevarlos a rebeldía. Luego vamos a ver la disciplina, qué es lo que el texto tiene que decir acerca de la disciplina bíblica y por último la amonestación bíblica también. Pero para recordar a los que no han podido estar con nosotros los últimos domingos, recordemos un poquito el contexto de nuestro pasaje. Pablo ha estado dando instrucciones empezó dando en el capítulo 5 instrucciones para los matrimonios, luego se dirigió a los hijos en el capítulo 6, versículos 1 al 3, y ahora aquí obviamente se mueve a darle instrucciones a los padres en cuanto a la crianza de los hijos. Y realmente ese es el énfasis aquí del pasaje, por eso es que estamos viéndolo acá en esta mañana. Y se nos provee entonces 3 instrucciones a los padres, y una de estas 3, algo que quiero que note ahí, comienza con una instrucción negativa, o si lo pudiéramos usar esa palabra, con una prohibición, ¿no? Con una quizás advertencia. Pero luego le va a seguir con 2 mandamientos positivos de las cosas que deben de hacer. Primero comienza con algo que no deben de hacer, pero luego va a decir las cosas que sí deben de hacer en cuanto a la crianza de sus hijos. Esta mañana, dado que queremos ayudar y proveer instrucciones prácticas a la iglesia, vamos a únicamente poder cubrir el primer punto en esta mañana, el no provocar a ira a los hijos. Dios mediante la próxima semana veremos los 2 mandamientos de la disciplina y la amonestación. Pero nota ahí el versículo 4, comienza a dirigirse, a darle instrucciones, dice el versículo 4, a los padres. Y aquí únicamente no está refiriéndose a los cabeza de hogar, a los padres, sino también va a dar instrucciones, van a ser instrucciones que son tanto para los padres cabeza de hogar como también para las madres. Y aquí es entonces donde vemos el primer punto de nuestro mensaje. Aquí donde vemos el mandato a no provocar a ira a los hijos. Dice el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, a vuestros hijos. Y rápidamente, si ustedes como yo, surge la pregunta, bueno, ¿por qué fue necesaria o por qué es necesaria comenzar la instrucción a los padres con este mandato de no provocar a ira a los hijos? Y eso es una pregunta que nos ayuda, creo, a entender la instrucción y la intencionalidad del texto.
varias cosas, varios puntos se pueden cubrir al tratar de responder esa pregunta, pero una de ellas, creo, es de que en pocas palabras está tratando de llevar Pablo a los Efesios también, cuando le estaba hablando, a un problema que todos los padres se deben de enfrentar y deben estar conscientes en cuanto a la crianza de sus hijos. ¿Y cuál es ello? Es esta prohibición, es esta advertencia, no provocar a ira a los hijos. ¿Por qué? Porque como usted sabrá, así como de la misma manera que los hijos reconocemos de que son pecadores y hay una depravación, usando el término teológico ahí, hay una depravación en sus vidas que tenemos que lidiar con ellos. De la misma manera, hermanos, en la crianza de los hijos, estamos en la misma posición, tenemos que lidiar con nuestro propio pecado. Y debemos estar conscientes de ello a la hora de poder criar a los hijos. Pero empecemos a desglosar un poquito esa realidad acá. Veamos aquí lo que dice el texto. Comienza con la frase, no provocar a los hijos a ira. El verbo provocar, enfatiza una acción de hacer enojar. De tal manera que está diciendo, no hagan enojar a sus hijos. Y lo siguiente que quiero que note ahí en el pasaje es que este es un mandato, es una ordenanza, es un imperativo. Y es una ordenanza que es dado por Dios a los padres. De tal manera que debemos entonces, al ver ello, prestar atención de forma especial a lo que la palabra de Dios está diciéndoles a los padres. No provoquen a ira a los hijos. Otra palabra para esa palabra provocar a ira a los hijos es irritar. O otra palabra es exasperar. Incluso cuando usted vaya a Colosenses capítulo 3, versículo 21, Colosenses usa esa palabra refiriéndose al mismo mandato, a la misma instrucción que aquí en Efesios 6:4 se le está dando a los padres. En Colosenses 3:21 leemos, padres, ve ahí y usas la frase, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En un momento vamos a regresar a esa verdad, pero lo único que quiero que note ahí es la idea de no provocar a los hijos, no hacerles irritar. Usted dirá, bueno, ¿qué significa ello con la crianza de nuestros hijos y nuestra autoridad en sus vidas? ¿Cómo podemos conciliar esa idea de no provocar a nuestros hijos y cómo podemos entonces balancearlo con nuestra autoridad? Me gusta lo que dice Samuel Pérez Mío, es un comentarista ahí en su comentario de Efesios, y dice, bueno, es de que cuando está hablando de que no provoquemos a nuestros hijos y de nuestro uso de autoridad que Dios ha dado en nuestros hombros como padres en sus vidas, dice, la forma en la que balanceamos y debemos de ver una forma apropiada nuestra autoridad con nuestros hijos es de la siguiente manera, y cito aquí a Samuel. Dice Samuel, no se trata de un gobierno dictatorial, sino de un gobierno establecido en el amor y sobre todo en unos padres que se someten en el temor de Dios, como comenzó diciendo Pablo en el capítulo 5 de Efesios, capítulo 5, versículo 21, en donde el padre busca siempre el bien de los hijos. De tal manera que no es un asunto de obediencia que pone de manifiesto la autoridad del padre, sino un trato que busca la correcta orientación de la vida del hijo conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, no solo para el hijo, sino mayormente para el padre que ha de servirle de ejemplo al hijo. Fin de la cita. Usted dirá, hermano, ¿me puede ayudar? ¿Cómo es de que alguien puede llegar, un padre puede llegar a exasperar? ¿Qué significa exasperar en la práctica? Bueno, para ilustrar un poquito la idea en la práctica de exasperar, quiero que me ayude a imagine a un padre enseñándole a su hijo a jugar la pelota, ¿no? Está el padre jugando la pelota con el hijo
el hijo es pequeño y mientras está enseñándole a jugar la pelota, el niño está aprendiendo. En una de ellas que quisiera el padre tirarle la pelota y no la atrapa, y no puede atrapar la pelota, entonces el hijo, en lugar de, imagine a ese mismo padre que ve a su hijo que no puede hacer el juego como debiera, imagine al padre, en lugar de animar o corregir con paciencia al hijo, imagínese que en lugar de hacer ello, el padre empezara a criticarlo con dureza, diciéndole cosas como: hombre, es que siempre lo haces mal. Es que, ¿por qué no aprendes? Pues, ¿cuándo vas a aprender a jugar bien? De tal manera que este tipo de comentario, ¿no? Ese tipo de palabras, sería un ejemplo de cómo ello pudiera venir a ser no solo desánimo al niño, sino que le pudiera aún eventualmente, a la larga, traer frustración, enojo e incluso resentimiento en contra del papá. En contraste, un padre que no provoca ira a su hijo diría algo, usando el mismo ejemplo, diría algo como: uy, hijo, ahí va más o menos, buen intento, ¿no? Si ve al hijo que no puede llevar a cabo el juego, por ahí va, buen intento, ¿no? Sigamos practicando, eventualmente lo vas a llevar a cabo, ¿no? Sé que lo vas a poder hacer eventualmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ello? El enfoque cambia. Porque empieza entonces el papá a mostrarle paciencia, le ayuda a animar al hijo. Pero la idea acá con ello es de que ser cuidadosos con los hijos en nuestro trato con ellos, a no provocarle a ira. Es decir, esto implicaría a no ser severo con ellos, o de una manera injusta, claro, o ser insensible, sino tratarles con amor, con paciencia, buscando aún reflejarles, modelarles el carácter de Cristo en sus vidas. Y para nosotros que somos entonces papás, esto nos ayuda a entender el porqué del mandamiento que vemos acá en Efesios 6:4, de no provocar a ira a nuestros hijos. Porque así como el padre, entonces, como decíamos hace unos momentos, debe de lidiar con el pecado de sus hijos, también debe de lidiar con su propio pecado, con su propia impaciencia. Y poder entonces criar fielmente a sus hijos. ¿Podemos ver ello, hermanos? Tenemos que estar de manera continua buscando agradar al Señor en nuestra crianza, en nuestro trato aún de nuestros hijos. Y eso requiere de una intencionalidad. Requiere de una intencionalidad de querer agradar al Señor aún en la forma de cómo les tratamos. Requiere de mucha intencionalidad y esfuerzo. Y por eso dependemos del Señor en oración. Si quizás aún pudiera estar usted lidiando, luchando con ello, ¿qué es lo que Dios dice? Si alguno está falto, pídale al Señor sabiduría en cómo llevarlo a cabo. El Señor lo va a dar. Y sabemos de que es la voluntad de Dios de poder llevar a cabo el mandamiento, en la instrucción y en la crianza de nuestros hijos de la manera que vemos aquí en el Efesios 4. Y si oramos a ello, entonces, eventualmente el Señor nos va a ir ayudando, asistiendo, dando la gracia necesaria para poder no solo obedecer el mandato que da acá, pero también ser fieles a Él en la crianza de nuestros hijos. Ahora, usted se preguntará, ¿cuáles son algunas de las maneras en las que pudiéramos provocar a los hijos? ¿Cuáles son una de las maneras más comunes que ocurre el provocamiento a ira a los hijos en la familia? Y aquí quiero tomar únicamente una pausa y tomar el resto de nuestro tiempo en esta mañana para ayudarle a ver algunas de las maneras contemporáneas más comunes de cómo los padres pueden terminar provocando a ira a los hijos. Y creo que al hacer ello, confío de que el Señor nos ayude a evitar las maneras en las que debemos
que no debemos de provocar a ira a nuestros hijos, y entonces ser fieles al mandato que Dios nos da acá, no es a esperarlos. Y también vamos a ver que en ello, que encontramos en la palabra de Dios, que vemos ejemplos de quienes llegaron a hacer precisamente ello, exasperar a sus hijos, y el resultado que vino como consecuencia de ello. Entonces, lo primero que quiero que veamos es de que una de las maneras en las que usted puede provocar a sus hijos es a través, obviamente, de una disciplina excesiva. De una disciplina excesiva. Como padres, el Señor nos da la responsabilidad de ser la autoridad en la vida de nuestros hijos para criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, como dice el texto. Y parte de la disciplina del Señor conlleva la corrección. Escucha que digo, parte de la disciplina conlleva la corrección y el castigo. El uso de la vara, en otras palabras, para llevar a cabo la disciplina, pero no se limita ni se reduce la disciplina únicamente a la vara. Y más adelante, el próximo domingo, vamos a entender cuál es esta idea de la disciplina del Señor bíblicamente, a qué se refiere ello. Pero por ahora, parte de esa disciplina requiere entonces la corrección a los hijos, el uso de la vara para llevarla a cabo. Cuando una actitud debe de ser corregida. Sin embargo, con ese uso de la vara, que es parte de la disciplina, a veces se puede llegar a ser excesiva. Y al hacer esto podemos llevar a provocar a ira a nuestros hijos. En este punto, John MacArthur, en un comentario de este pasaje, correctamente identifica cómo esto puede ocurrir debido a la forma de pensar del padre. Y aquí cito de la siguiente manera: demasiado castigo es una forma de garantizar que provoquemos a nuestros hijos a ira. Algunos padres parecen ser de la opinión de que si la disciplina es buena para el hijo, pues una gran cantidad de disciplina será realmente buena para ellos. Están siempre acosando a sus hijos, blandiendo la amenaza del castigo corporal sobre sus cabezas como una implacable espada de Damocles, o como para dar el mensaje de un peligro inminente siempre. Sigue diciendo MacArthur, y esta conducta no es realmente otra cosa que puede llegar a ser una brutalidad. El padre que se impone, que emplea su superior fuerza, tanto si es física como verbal, puede ser devastador para el corazón del niño, del hijo. Y esto es fácil para los adultos porque son física, intelectual y verbalmente mucho más capaces que un niño o que un hijo menor que ellos. Pero los padres que tratan así a sus hijos cosecharán la vendaval cuando los chicos lleguen a su adolescencia media, y los chicos que han sido hostigados crecerán con una veta dañina y su ira provocada por la falta de bondad de sus padres. Fin de la cita. ¿Qué estamos diciendo aquí entonces, hermanos? No, que parte de ello es una forma en la que podemos llegar a exasperar y provocar a ira a los hijos. No, hermanos, el Señor nos ayude a no exasperar a nuestros hijos de esa manera, con una disciplina excesiva, ni tampoco con una disciplina controlada que es motivada por el enojo. Muy a menudo eso ocurre, ¿no? La disciplina es motivada más bien por el enojo, porque el papá ya ve al hijo que está haciendo algo, ya se enojó, y el enojo le motiva entonces a llevar a cabo la disciplina y la corrección de la vara. Pero en ese momento el papá no estaba siendo motivado por el bienestar, por el amor, pensando en lo mejor y el interés de su hijo. No está siendo su corazón, el corazón del padre en esos momentos controlado por una preocupación y amor para demostrar, para que el papá les lleve a mostrarle la gravedad a su hijo del pecado por la rebeldía o por lo malo que ha cometido. De tal manera que pueda entonces el papá llevarlo a Cristo en arrepentimiento y mostrarle lo malo y lo pecaminoso del pecado que acaba de hacer el niño o el hijo. ¿Para qué?
para que eventualmente el papá pueda, aún a través de su disciplina y su corrección, mostrarle su pecaminosidad al hijo y eventualmente orando al Señor que pueda llevarle al arrepentimiento y fe en Cristo. De tal manera que el castigo puede aún ser una herramienta grande en las manos del papá para mostrarle su pecaminosidad a su hijo, la necedad del pecado que está arraigada en el corazón del hijo, para eventualmente el niño poder darse cuenta lo pecaminoso del pecado y eventualmente llevarle arrepentimiento y fe en Cristo. Usted dirá, quizás estará preguntándose en este momento, bueno, hermano, entonces no debemos de disciplinar a nuestros hijos. No, tranquilos. No es eso. Recuerde que estamos simplemente viendo algunas de las maneras comunes en las que podemos llegar a provocar a ira a nuestros hijos. Más adelante el texto mismo nos va a instruir cómo precisamente llevar a cabo la disciplina, y es necesaria y es bíblica, sobre todo aún el uso de la vara, pero de una forma correcta. Nos va a decir con ello, al hacernos referencia ahí con la instrucción que vemos en el texto acerca de la disciplina, de la amonestación. Pero lo que vamos a ver es que lo hace cómo luce ello desde una perspectiva bíblica. Así que la primera manera entonces que acabamos de ver es que se puede provocar a los hijos a la ira, es la disciplina excesiva. Lo segundo que vemos es provocar un desaliento en ellos. El que los padres puedan provocar desaliento a sus hijos. Esto es realmente lo que está en parte, realmente refiriéndose ahí en Colosenses 3:21, cuando vemos en el texto que se exhorta a los padres creyentes a no provocar a los hijos para que no se desalienten. Una vez más aquí MacArthur lo cito, que nos ayuda en este punto, y lo cito. Dice MacArthur: los padres provocan a ira a sus hijos cuando los critican constantemente, pero nunca los recompensan, nunca los elogian por sus logros, nunca les permiten gozar de sus propios éxitos. Un hijo piensa que nunca puede conseguir la aprobación de sus padres, y pronto ese niño que llega a pensar ello abandonará el intento de lograrlo. Puede que no haya un modo más rápido de provocar a su hijo a ira que el de ser indiferente a sus logros o a sus éxitos. Un hijo piensa que nunca puede conseguir la aprobación de sus padres, pronto abandonará el intento nuevamente a lograrlo. Y eso fácil de hacer, dice MacArthur. ¿Cómo? Le dice al padre: concéntrese siempre en lo que hace mal sus hijos y nunca tome en cuenta lo que hace bien, y lo logrará. Manténgase dándose cuenta de sus faltas a menudo, pero nunca le diga nada a su hijo acerca de sus cualidades positivas. ¿Cómo más? Ignore sus dotes, sus talentos naturales, y ríñelos por lo que no hacen bien. Muéstrese constantemente suspicaz acerca de ello, y los provocará a ira. Dice MacArthur, da un ejemplo a sí mismo. Dice: yo tenía una regla simple para criar a mis hijos. Por cada vez que tenía que señalarles algo que estaba mal, trataba de equilibrarlo, poco después señalando algo que hubiese hecho bien él. No era siempre fácil, pero un padre que amante a sus hijos puede siempre encontrar algo como fuente que les aliente. Y cada hijo responde bien al ánimo y a la aprobación de los padres. Fin de la cita. Todo esto, hermanos, simplemente para enfatizar la verdad que leemos en Colosenses 3:21, donde se nos instruye a no provocar a nuestros hijos a ira para que no se desalienten. ¿Ven por qué la razón comenzamos el primer punto hablando acerca de cómo lidiar con nuestro propio pecado, que es clave en la crianza de los hijos? Porque a menudo tenemos que corregir nuestra manera de pensar. Somos impacientes.
Y muy a menudo estamos cegados a nuestros propios errores. Bueno, y también en la palabra de Dios, siguiendo aquí nuestro mensaje, nuestro tema, en la palabra de Dios encontramos otra manera en la que también los padres pudiesen llegar a exasperar a sus hijos. Y esto nos lleva a una tercera manera común en la que el padre pudiese llegar a exasperar a sus hijos, y esto es teniendo favoritismo entre ellos, el favoritismo. Y aquí entonces tenemos un ejemplo bíblico en la palabra de Dios. Y un ejemplo bíblico que tenemos en Génesis 37, que ilustra la lucha en donde Jacob precisamente hace ello con uno de sus hijos, con José, muestra favoritismo. Y ahí en Génesis 37 vemos cómo Jacob mostró favoritismo hacia José porque dice el texto, amaba más a José más que a todos sus hijos. ¿Qué fue lo que provocó esto en los demás, en el resto de los hijos? No solo les provocó a ira y a enojo, sino que también provocó envidia y resentimiento en los corazones de los demás hijos. El amor de Jacob por José y su preferencia hacia él se dio a conocer ¿de qué manera? Por el regalo de una túnica especial, ¿no es cierto? Esto obviamente alimentó la relación tóxica entre los hermanos que había entre ellos y que finalmente llevó al resto de los hijos de Jacob a tomar una decisión drástica de vender a José como esclavo. Y aunque Jacob amaba a sus hijos, su parcialidad provocó ira y división y dolor en la familia. De tal manera que este suceso bíblico, hermano, nos recuerda que como padres el favoritismo entre hijos puede provocar a ira a los hijos también. Y hermanos, esto ocurre, muy a menudo esto ocurre, vea, una de las formas de las que puede ocurrir esto, no es porque el papá intencionalmente planea hacer algún tipo de favoritismo entre los hijos, sino porque en ocasiones, sinceramente, a veces el papá llega a la conclusión de que es más fácil lidiar con alguno de sus hijos más que con otros, ¿no es cierto? Y esto, por ende, más fácil, termina con el padre quizás mostrando mayor favor al hijo que le da menos trabajo. Y esto es así. Pero en todo ello aún debemos de pedirle al Señor que nos ayude a no hacer favoritismo entre los hijos, ¿no? Sin actuar de esta manera, de tal manera que puede provocar enojo en ellos. Y hermanos, en esto aún piense en la forma en la que podemos amar a nuestros hijos. El Señor, aprendemos del Señor en cómo Él nos ama a nosotros también. El Señor no hace favoritismo. Mira, este está mejor, este peca menos, ¿verdad? El Señor no ama de esa manera. Imagínense si nos amara así. Por último, una de las maneras más comunes en las que se puede provocar a exasperar y provocar a ira a los hijos es el descuido. Similar al favoritismo, esto ocurre cuando usted no se interesa por ellos y lo que a ellos les interesa. Cuando usted no le muestra afecto y amor. Cuando está ausente el afecto a sus hijos, el interés por ellos. Eso provocará a ira a sus hijos. También aquí nuevamente MacArthur nos hace una muy buena observación, y lo cito. Dice MacArthur, muéstrese indiferente a sus hijos, no se interese en lo que a ellos les interesa, no se preocupe por sus necesidades, y haciendo ello usted moverá a su hijo a ira. Tenemos un ejemplo bíblico clásico de un hijo que fue objeto de descuido, y este es Absalón con David. Aunque David no era desde luego indiferente a su hijo, como puede verlo en 2 Samuel 18:33, sin embargo lo trataba con indiferencia, y Absalón creció con desprecio hacia su padre. ¿Y cómo sabemos esto?
Bueno, ¿qué es lo que termina haciendo Absalón? Absalón asesinó a su hermano, uno de sus hermanos. Se dedicó deliberadamente a minar, a menospreciar la autoridad de su padre David. Maquinó el destronamiento de David. Contaminó las esposas de su padre a la vista de todo Israel. Y cuando cayó todo el peso de la consecuencia del descuido paterno de David, en último término llegó a la rebelión, a la guerra civil y finalmente a la propia muerte de Absalón. Fin de la cita. Qué tremendo puede llevar aún el descuido del padre a uno de sus hijos. Resentimiento, ira, dolor, riña, ira, amarguras que marcan el corazón de un hijo. Así que, hermanos, pidamos sabiduría al Señor. Pediría al Señor para que nos ayude Él al ver las distintas, examínese usted en su propio corazón las distintas maneras en las que usted pudiese estar exasperando, provocando ira a sus hijos o en la crianza a sus hijos. Hay múltiples otras, esos son el listado que vi acá, son representativos únicamente de las actitudes o de los actos que pueden provocar a ira a los hijos, pero hay más. Que el Señor nos ayude, pidámosle la gracia a Él, su asistencia, para examinar nuestro corazón y pedirle que nos ayude a cuidar de los hijos que Él nos ha dado. Y hacerlo de la manera que debemos hacerlo, que Él nos llama a hacerlo. Y haciendo ello, seremos hallados fieles en nuestra crianza de los hijos, delante del Señor. Dios mediante, vamos a concluir ahí, Dios mediante la semana que viene, el próximo domingo, estaremos cubriendo lo que es entonces la disciplina y la amonestación del Señor, como lo muestra aquí en nuestro pasaje en Efesios 6:4. Inclinemos los rostros y oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado. Y Señor, estamos conscientes de nuestro pecado, de nuestra debilidad, y por ello te rogamos de que nos ayudes. Incluso pedimos que nos perdones por los momentos, por las ocasiones en las que, Señor, en nuestro pecado, en ira, en enojo, se lleva a cabo actitudes, disciplina enojada a los hijos que les pueden llegar a exasperar. Te ruego que asistas a mis hermanos, particularmente mis hermanos que tienen hijos pequeños, pero también a mis hermanos que tienen hijos mayores, adolescentes. Señor, que puedas ayudarnos, danos sabiduría para cómo poder tratarles de una forma amorosa, que te honre a ti. Señor, que podamos, como padres a nuestros hijos, tener hogares en donde vivamos, de una manera que te agrade a ti, en donde nuestra manera de pensar sea renovada, alineada conforme a tu voluntad en cuanto a la crianza de los hijos. Señor, y aún ruego por mis hermanos sus hijos ya están fuera de casas y que están entrando en una etapa de abuelos, en las que puedan ellos ahora habiendo aprendido, guiar a sus hijos con los hijos de sus hijos, a cómo poder guiar, a asistir a sus hijos, a cómo poder criarles de una manera correcta, bíblica, a no cometer los errores o los pecados que quizás en el pasado algunos de nosotros hemos cometido. Te ruego, Padre, por favor, que nos asistas. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en esta área. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.